El día de hoy vamos a ver cómo hacer este corpiño. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta primer parte les voy a mostrar cómo hacer el patrón de este corpiño o bralette en algodón. Vas a poder hacerlo utilizando tus propias medidas o por talles. Toda la info para aprender a tomar tus medidas la podés encontrar en la descripción y también en los comentarios. Espero que te sirva un montón y que te animes a hacerlo. Vamos a comenzar. Bueno, voy a iniciar con el patrón de la copa. Como se fijan, yo ya por acá ya creé un cuadrado que va a ser la base de la copa. Y para crearlo es necesario tener la medida del radio de mama. Yo voy a trabajar con un radio de mama de 8 centímetros. Entonces, a esa medida hay que aplicarla 2 veces sobre este cuadrado. Es decir, que este cuadrado tiene que medir 2 veces el radio de mama. Entonces, si mi radio es de 8, este cuadrado va a medir 16 por 16. Y también hay que crear dos líneas, una horizontal y una vertical, a la mitad del cuadrado. Una vez que tenemos esta base, lo que vamos a hacer es que desde estos puntos hay que moverse hacia cada lado 1,5 centímetros. Así que desde acá me voy a mover 1,5 centímetros y desde acá también 1,5 centímetros. Y esta medida es la misma para todos los talles. Lo siguiente que hay que hacer es unir este punto con este otro y este punto con esta parte. Esto lo voy a hacer con línea recta. Entonces, de este lado voy a tener el costado de la copa, por acá voy a tener el centro de la copa y esta parte, esta línea, va a ser la base de la copa. Así que la voy a remarcar ya que forma parte del molde final. Luego desde el centro me voy a mover hacia el costado 1 centímetro. Esta medida también es la misma para todos los talles, 1 centímetro. Este punto va a ser el extremo de la copa por donde se va a unir la tira de bretel. Y ahora lo voy a unir con el centro para crear la línea del escote y luego lo voy a unir con el costado en curva para crear la cinta. Y así es como iría quedando el patrón de la copa. Ahora vamos a pasar a la pieza de la espalda. El primer paso para crear la espalda va a ser dibujar una línea horizontal y una línea vertical. Por acá vamos a tener la línea del costado de la espalda y esta otra línea va a ser la base de la espalda. Sobre el costado hay que aplicar la misma medida que el costado de la copa. Esta sería la línea del costado de la copa que mide 8 centímetros. Así que esa misma medida la voy a aplicar por el costado de la espalda. Ahora, para colocar la longitud de la base de la espalda, es necesario tener la medida del contorno de bajo busto. Entonces, supongamos que tenemos un contorno de bajo busto de 75 centímetros.
Si yo utilizo esta medida como tal, esta prenda al confeccionarse con telas elásticas va a quedar suelta. Entonces, para evitar que quede suelta, le voy a descontar unos 8 centímetros. Esos 8 centímetros lo pueden utilizar para cualquier talle o cualquier medida. Tengo como resultado 67. Ahora este resultado lo voy a dividir por 2 y me da 33,5. A esta medida le tengo que restar la medida de la base de la copa. Acá tengo el patrón de la copa y la base sería todo esto. Que en mi caso, como yo estaba trabajando con un radio de 8 centímetros, esta base mide 16. Así que voy a restarle 16 centímetros o la medida que tengan de base de la copa y me da 17,5. Esta va a ser la medida que tengo que aplicar en la base de la espalda. Ahora desde este punto voy a subir en recto para crear el centro de la espalda. Esa línea puede tener el ancho que ustedes quieran. Yo voy a utilizar la misma medida del costado, pero podría ser, por ejemplo, colocar esta medida menos 1 o 2 centímetros. Es a gusto. Yo lo voy a aplicar la misma medida para que quede ancho, bastante ancho por la espalda. Y ahora voy a unir estos dos puntos así es como van quedando los moldes. Acá tengo la copa y acá tengo la espalda. Y antes de cortarlos voy a aplicar los márgenes de costura. Bueno, miren, por acá yo ya adelanté un poco el molde y lo que hice fue aplicar márgenes de costura y también un margen de elastizado. Entonces, estas piezas se van a unir por los costados. Entonces, en cada costado aplique 1 centímetro de margen de unión. A esta costura yo la voy a hacer primero con recta y luego al borde con zigzag. Pero por ejemplo, si van a coser con overlock o con civil overlock, pueden directamente aplicar medio centímetro y medio centímetro de margen. Lo siguiente que hice fue colocar un margen para poder coser los elásticos. Yo voy a utilizar dos tipos de elásticos. El primer elástico que les voy a mostrar es este, que es un elástico de bajo busto que tiene un picot. El picot sería este borde que tiene por acá, y lo voy a coser por la sisa y por la parte superior de la espalda. Entonces a este elástico lo voy a coser por acá y va a continuar por la sisa. Primero lo voy a coser así, lo voy a apoyar y lo voy a coser y luego lo voy a voltear. Entonces, para hacer este tipo de elastizado es necesario dejar un margen, un excedente de tela que debe tener el mismo ancho del elástico. Este elástico tiene un ancho de 1 centímetro, así que directamente coloqué 1 centímetro y 1 centímetro. Y este es el otro elástico que voy a utilizar, que es un elástico de bretel. Si se fijan, tiene un lado brilloso y del otro lado es afelpado. A este elástico lo voy a colocar en el centro, en el escote y también por el bajo busto. Así que como les acabo de decir, este elástico se va a coser por el bajo busto, por el centro
y por el escote. La manera en que lo voy a coser va a ser simplemente apoyándolo sobre la tela y de esta manera voy a elastizar. Entonces, para poder hacer esto es necesario dejar un excedente de tela o un margen de elastizado que tiene que tener el mismo ancho del elástico. Este elástico tiene 1 centímetro de ancho, así que también le voy a aplicar 1 centímetro como margen de elastizado. Ahora, por el centro de la espalda, que yo acá la marqué con una línea cortada, no voy a aplicar nada de margen, ya que esta parte se va a colocar sobre el doblez de la tela para que al cortar la pieza se obtenga la espalda completa. Eso, si no lo entienden, no hay problema, lo vamos a ver más adelante cuando cortemos la tela. Bueno, por acá les dejo un poco de información del molde que va a ser muy útil a la hora de cortar la tela. Por ejemplo, en el caso de la copa, a este molde lo voy a colocar siguiendo esta dirección de mayor elasticidad de la tela. Si no saben a qué me refiero con eso, no pasa nada, ya que lo vamos a ver a la hora de cortar las piezas. Además de la copa de este molde, hay que sacar 2 piezas. Y en el caso de la espalda, igualmente que la copa, hay que colocar el molde siguiendo esta dirección de mayor elasticidad de la tela. Este lado, que es el centro de la espalda, se debe colocar sobre el doblez de la tela y que de este molde hay que sacar una sola pieza. Ahora ya puedo cortar ambas piezas. Si te gustaría aprender cómo coser este modelo, en pantalla, en la descripción y también en los comentarios te voy a dejar el link directo a la segunda parte, donde te cuento todos los detalles para que este corpiño quede perfecto. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que me regales un like y que te suscribas si aún no lo hiciste. Les mando un beso y nos vemos la próxima.